Buenas noches, amigos. Estamos en la novena de la Virgen de Olmacedo y me ha parecido muy oportuno elegir para hoy un libro que traigo en las manos. Fijaos qué curioso. Se titula Tres monjes rebeldes y está escrito por un monje norteamericano, pero es que recoge una historia de fábula que tiene mucho que ver con nuestra Virgen de Olmacedo. Cuando vayáis a la Virgen, fijaos que al pie de la señora hay un par de cuadritos que son especialmente significativos. El uno es Jesucristo, que descuelga un brazo de la cruz y lo pone en el hombro de San Bernardo. El otro cuadro no tiene menos importancia. Había hablado también, como poeta, como filósofo, como teólogo, como apasionado de María, San Bernardo, que una vez se le apareció la Virgen y sacando el pecho le dio leche de su pecho la Virgen a San Bernardo. Y ese cuadrito también está en la Virgen. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros, en gran medida, tenemos a la Virgen de Olmacedo, nuestra patrona, por los cistercienses o, lo que es lo mismo, los frailes de San Bernardo. Es el tema que voy a desarrollar hoy entre vosotros. Empezaremos por el principio. Estamos allá por el año 1018. Han pasado más de 1000 años. Por aquellas fechas nació un monje que tenía 15 años cuando se atrevió a hablar con su padre para decirle: papá, soy tu hijo único. Tú eres un gran señor de las tierras de Francia. Tu ilusión sería que yo fuera caballero, pero yo nunca voy a ser armado caballero, porque conozco una nobleza mayor. Es la dignidad de ser caballero de Dios. Su padre, podéis comprenderlo, que no tiene más que este hijo y que todas sus ilusiones son que su hijo herede sus posesiones, se queda como blanco. A los 15 años, le contesta el padre, todos hemos sentido esa tentación de dejar el mundo y vivir para Dios. Y el hijo de 15 años le contestó: padre, mira, el sol madura los trigos y el agua madura los corazones humanos. Y le recordó a su padre lo que había ocurrido unos 8 o 10 años antes. Y es que durante 3 años no salió el sol ni un solo día. Esto hizo que todos los hombres volvieran la mirada a Dios y se dieran cuenta de que dependemos de Él, de que somos propiedad de Dios. Así se crea un ambiente religioso en toda Europa y es el que a este joven de 15 años lo lleva a elegir esa dignidad de ser armado caballero de Dios. Caballero de Dios consagrando su vida a un monasterio.
El padre, que dentro de ese clima siente al principio el latigazo de su hijo que se le va, al final solo contesta una palabra: hijo mío, si quieres ser monje, que seas un santo. Papá, lo intentaré. Y con estas le dejó marcharse al convento de los benedictinos que había cerca de su casa. Los monjes benedictinos en Francia tenían Cluny. Cluny es la cultura europea envasada en manuscritos. Es decir, cuando los hombres se dedican a hacer guerras porque esto es mío y aquello lo quiero, hay un grupo de monjes que se dedican a recoger toda la cultura antigua y transcribirla en manuscritos. Eso es el monasterio de Cluny. Todo dentro de un gran fervor religioso, dentro de una gran piedad. Así es como viven los monjes de Cluny, que debido a su trabajo adquieren una gran importancia en toda Europa. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, España se ha estado gastando y desgastando en la lucha de la reconquista frente a los árabes. Repito, estamos a principios del año 10.000, al principio del año 1000. El año 1018 había nacido nuestro joven Roberto, al que vamos a llamar el rebelde, porque no aceptó lo que su padre había programado para él y se fue al convento. Pero es que en el convento empezó a tener remordimientos de si realmente los monjes negros, los benedictinos, él incluido, estaban cumpliendo las reglas que San Benito, el fundador, había establecido. Más bien, ve que en teoría sí, en la práctica no. Porque para San Roberto, lo que el fundador San Benito había dicho era: no tengamos esclavos ni servidores de la tierra, sino que nosotros partamos nuestro tiempo en oración, estudio y trabajo manual. Nosotros tenemos que cavar la tierra, tenemos que regar las plantas, tenemos que cosechar y segar el trigo. Esto a los monjes de Cluny les parecía algo antiguo. Lo moderno era transcribir y trabajar más y más, copiando manuscritos. No se había inventado aún la imprenta, claro. Y por tanto, toda la cultura antigua de Grecia y Roma se hubiera perdido de no haber sido por la labor ingente que hicieron los monjes de Cluny. Pero nuestro monje rebelde prefiere volver a los principios, es decir, vivir en pobreza, en sencillez y de cuando en cuando segando el trigo, de cuando en cuando regando las plantas. Lo intenta, pero le dicen eso es del pasado. Pero un día, debido a su santidad, llegan a hacer a Fray Roberto abad de un monasterio. Repito, siguen siendo los monjes negros, los de Cluny. Y él, una vez que es el abad, el padre de todos los monjes de aquel monasterio, intenta allí
proponer y activar la regla de San Benito. Protestan, se enfadan, hay discusiones y Roberto, que en el fondo es un santo, prefiere, siendo el abad, abandonarlo todo y con otros 2 monjes más se va a una selva que nadie ha pisado todavía, toda llena de abrojos, toda maleza natural, para vivir en 3 chozas, pero vivir trabajando ellos mismos la tierra. Ese rincón de la selva es lo que ha dado nombre a esa rama nueva de los benedictinos, que son los monjes de Citeaux, o lo que es lo mismo, el origen de los cistercienses. Como él se había marchado a la selva para vivir la forma antigua, el convento quedó hecho una algarabía. Fueron a buscarlo de nuevo, le hicieron regresar y allí, el año 1111, moría San Roberto el Rebelde. 2 o 3 monjes más que pensaban como él hicieron lo mismo, irse a vivir en chozas en la selva. Y curiosamente vemos que la Virgen de Olmacedo vino a Olvega porque aquí, en la Sierra del Madero, olvidado de todos, lejos de todos, había tal vez unos olvegueños que, guiados por el espíritu de aquella época, de entregarse totalmente a la causa de Dios, vivían en unas chozas su vida religiosa consagrada a Dios. Eso sí, a partir del momento en que aparece el cister, aquella selva que ellos limpian y cultivan, a partir de entonces ya no van a ir vestidos de negro, sino que serán los monjes blancos. Todo estaba casi un poco en el aire, cuando en estas aparece el hombre más grande que ha tenido la orden. Y ese hombre tan grande es el de nuestros cuadritos de la Virgen, San Bernardo. San Bernardo de Claraval. San Bernardo había nacido el año 1010 y morirá, a ver que no lo veo bien, había nacido el año 1090 y morirá el año 1153. El año 1112, es decir, ya había muerto el monje rebelde, él se va directamente no a los benedictinos, sino ya a los monjes blancos. San Bernardo es un hombre lleno de espiritualidad y con tal capacidad de atractivo que el día que él pidió la entrada en el convento del Cister, no va solo él, sino que ha convencido a sus amigos y familiares, y de golpe se presentan en Citeaux 30 personas que quieren ser monjes cistercienses. San Bernardo con ellos hizo el obligado 3 años de noviciado. ¿Qué vieron los superiores en este jovencito de 20 años para que, una vez acabados los 3 años, sin pasar a la vida de monje, lo hicieran ya el abad
de un monasterio nuevo, que es el que lo llevará a la historia, el abad de Claraval, vieron toda la grandeza de un santo, un sabio y un poeta. Las mejores páginas sobre la Virgen, las suyas. Las mejores páginas sobre la vida interior, las suyas. El fondo de su conocimiento es siempre la Biblia, pero la Biblia entendida de una manera espiritual y humana. Por eso, con el paso del tiempo, no nos extrañará que San Bernardo sea, en último término, el creador de una de las cruzadas que se hicieron para conquistar Tierra Santa para la peregrinación de los cristianos al país de Jesús. Sin embargo, no era lo suyo. Convencía a todo el mundo de lo que él proponía, pero luego los valores humanos, los intereses de los países, de Inglaterra sobre todo, no consintieron que un monje gobernara en Tierra Santa y aquello de las cruzadas se vino todo abajo. Pero él siguió trabajando en lo suyo, que era esa vida sencilla, laboriosa de los monjes de San Benito, según las primeras normas del fundador de los benedictinos. El año 1133 vino a España y lo habían llamado el rey de Castilla y de Aragón para que esos monasterios que él fundaba en Francia los fundara también en España. Hay que tener en cuenta que San Bernardo, repito, escasos 25 años cuando lo nombran abad de Claraval, cada 2 años funda un convento, una abadía. Lo traen a España y en España fundó, por citar los más cercanos a nosotros, la abadía de Fitero, la abadía de Veruela y la abadía de Santa María de Huerta. Todas obras de San Bernardo, al que siguió en gran manera un español, San Raimundo de Fitero. San Raimundo de Fitero había nacido en Tarazona. Con el paso del tiempo se hizo monje Bernardo, o sea, cisterciense. Cuando el rey le dice una terrible noticia. La noticia es que los monjes que defendían Calatrava la van a abandonar. Y entonces él, San Raimundo, elige unos cuantos cristianos verdaderos, suma los monjes del monasterio de Veruela y se van a Calatrava y conquistan la ciudad de Calatrava para el rey de Castilla. Por eso el cister se identifica en España con la orden de Calatrava. Y nosotros, en la Virgen, si os fijáis, cuando vayáis la próxima vez a la Virgen, veréis que las 2 ventanas de hierro que hay junto al suelo casi en la casa de la Virgen, las 2 terminan igual, con una cruz que no es una cruz cualquiera, es la cruz que es el signo de la orden de Calatrava. Es iguales los 4 palos terminados como en flor cada uno de los 4 extremos de la cruz. Esa es la cruz de Calatrava. ¿Qué ha ocurrido entre tanto? El fervor de San Bernardo tal vez ha despertado en Olvega algunos monjes
que quieren hacer lo mismo que había hecho San Alberto el Rebelde, vivir al pie de la Sierra del Madero una vida en chozas, en cabañas. Pero San Raimundo de Fitero, abad de Fitero ya entonces, con motivo de la grandeza del rey que le apadrina la orden de Calatrava, que es como si dijéramos una rama de los cistercienses, San Raimundo convence a esos que viven así en Olvega a que mejor que vivir en cabañas en la sierra, olvidados de todo el mundo, trabajando la tierra para poder comer, sería mejor que se fueran a Fitero y vivieran en comunidad. Repito, posiblemente esos que vivían así, alguno era pequeño. Convencidos por San Raimundo, hacen sus bártulos, hacen sus trastos y se disponen a ir a Fitero. Entre lo que se llevan una imagen de la Virgen de Calatrava. Fijaos que estamos hablando de la Virgen de Calatrava y el año precisamente de 1158 fue cuando se produjo la batalla de Calatrava. Se ha hecho famosa la Virgen de Calatrava y es la que aquí veneran esos penitentes y el pueblo entero de Olvega. Pero como se van los monjes, se llevan sus cabañas y todo lo que tienen. Y ahí entra el prodigio, porque aquí ya dejo este primer libro, Tres monjes rebeldes, y elijo este otro gordísimo, Leyendas sorianas, que está hecho primero por un catedrático y profesor de historia, don Florentino Zamora. Es el que elige los artículos a montones que hay en este libro. Y luego, otro académico de la Real Academia de la Lengua, también soriano, don Vicente García del Diego, es el que lo edita. Pues bien, entre las leyendas sorianas, aquí encontramos la leyenda de la Virgen de Olmacedo. La escribió, ha llovido desde entonces, justamente el año 64, en el periódico Hogar y Pueblo, escribió el artículo sobre la Virgen de Olmacedo Paulino Calvo Rubio. No lo conocisteis casi nadie. Era el hermano mayor de Carmen, la vecina de la iglesia. No me atrevo a decir el apodo, pero todos ya sabéis quién es. Paulino era un idealista, era muy religioso y desgraciadamente, al poco tiempo de escribir este artículo, en una pequeña granja que había montado por las Carrasquillas, algo raro pasó, pero que murió por el humo de algo que se quemó en su cabaña. Pues bien, Paulino escribe la historia de la Virgen de Olmacedo y nos cuenta cosas que yo nunca había oído. En primer lugar, nos dice que estamos en el siglo XII. Don Manuel Peña, en su historia de Olvega, viene a corroborar la misma fecha, porque la ermita de la Virgen de Olmacedo es de la primera mitad del siglo XII, porque es románica y en la segunda mitad del siglo XII ya no existía el románico. Por tanto,
En el siglo XII es cuando los monjes se van de Olvega, se llevan todo y mientras el pueblo añora a su Virgen, la Virgen se vuelve y aparece en un olmo, de ahí el nombre de Olmacedo. Se aparece a dos pastorcillos que habían ido precisamente a donde estaba siempre la imagen de Calatrava a pedirle a la Virgen: aunque te has ido desde el cielo, no nos abandones. Y acababan de decir esta oración cuando una serie de relámpagos y truenos les hace mirar a un olmo donde brilla la imagen de la Virgen Santísima. Los monjecillos, los pastorcillos que recibieron esta visita de la Virgen, según Paulino, se llamaban, a ver si lo encuentro, Pedro y Juanico. Esos son los dos nombres de estos dos pastorcicos que vieron a la Virgen en un olmo. Inmediatamente después, los monjes de Fitero, esas tierras, hicieron la ermita, hicieron la casa de un santero y el coto, que ahora es propiedad particular, entonces eran las tierras de los monjes del Císter en Olvega. Los pusieron a renta, o mejor, como pago del santero que, viviendo en la casa de la Virgen, cuidaba de la Virgen y los peregrinos que venían a verla. Todo fue muy hermoso, hasta que un día, desgraciadamente, llegó la desamortización. A los monjes de Fitero les quitaron la abadía. Al quitarles la abadía, perdieron también su propiedad sobre Olvega, que pasó el coto terreno a manos particulares y la ermita quedó para el pueblo. Últimamente, cuando lo compró Emiliano Revilla, él ha querido regalarle, sin ningún derecho por nuestra parte, ha querido regalarle a la ermita toda la gran explanada que hay delante de la ermita y la casa de la Virgen de Olmacedo. Yo me atrevo, pero es una mera conjetura, a pensar que si en el siglo XII, el año 1270, vino el obispo de Tarazona a consagrar la ermita, pero la ermita tenía que ser de principios de siglo o finales del siglo anterior, casi me atrevo a decir que a la vez que sucedían los episodios de la conquista de Calatrava por San Raimundo, era por esas mismas fechas cuando la Virgen se apareció en Olvega. Pongamos una fecha más o menos aproximada, que sería el año 1158. Y desde entonces la Virgen de Olmacedo es olvegueña. La Virgen de Olmacedo vive con los olvegueños, se ocupa de nosotros, nos ampara y nos bendice. Y está muy a gusto cada vez que la miramos con el corazón abierto. Muchas gracias. Ojalá la charla de hoy haya servido para informaros un poco de eso tan grande que es nuestra patrona, la Santísima Virgen de Olmacedo. Muchas gracias. Hasta el próximo día.